Hola chicos, pues vamos a iniciar con otro tema. Seguramente algunos todavía andan por ahí durmiendo, despistadones. La verdad, no les avisé. Los quería agarrar de sorpresa. Pero bueno, ya saben, los videos se quedan para la posteridad, no ahí en la red. Así que no hay problema si lo ven un poquito después, ¿no? Bien, vamos a iniciar justo con la biodiversidad y vamos a arrancar por donde nos quedamos la última vez, es decir, la última vez estábamos hablando de la célula procariota y pues vamos a iniciar con estos seres vivos que son los primeros en aparecer en la Tierra y que pues de ahí derivamos de alguna forma, ¿no? Al final ellos han sido parte de nuestros ancestros y pues ahora vamos a conocerlos un poquito más. Bien, pues eh, llega un señor llamado Gus, bueno, que se apellida Gus, es un científico ya de renombre y pues justo él empieza a proponer esta clasificación de los diferentes dominios, ¿vale? En ella incorpora la cuestión de los procariontes, en donde vemos cómo aquí pues los empieza a trabajar un poco mejor y a distinguir entre unos y los otros organismos que se muestran, ¿no? Entonces ahí tenemos a Eubacteria y tenemos también a lo que se llama Arqueobacteria. Ahí ya se logra ver un poquito mejor. Listísimo. Bien, entonces estos organismos, pues que vamos a estar ahorita revisando, van a ser los que pertenecen al grupo de bacteria y arqueobacteria. Entonces, pues vamos a conocerlos. Bien, vamos a iniciar con lo que serían los organismos del grupo Eubacteria o bacterias mejor conocidos por todo el mundo, en donde pues tenemos algunos que podríamos clasificarlos como bacilos, ¿no? Y un ejemplo muy claro pues es el género Bacillus. Bacillus anthracis es un ejemplo que se nos puede venir a la mente. Obviamente este está asociado con cosas malas, con el anthrax, porque pues produce ese tipo de enfermedades, ¿no? Y pues también ha sido utilizada como arma biológica, lamentablemente, pues el humano ya ven en ese tipo de cosas sin qué hacer, empieza a elaborar cosas que no tendría que estar haciendo, ¿sí? Y bueno, también tenemos otros ejemplos un poco más familiares, benéficos, para que vean que pues como las bacterias nos ayudan, que serían los lactobacillus, ¿no? Entonces aquí está una muestra en una caja Petri, en un cultivo, de esos lactobacillus, y pues más o menos así se ven. De manera caricaturesca, pues miren, aquí tendríamos una forma de bacteria de forma bacilo, ¿no? O sea, como bastoncito, así, bonito. También tenemos otras formas, la biodiversidad en las bacterias es bastante amplia, ¿no? Y tenemos en lugar de esos bastoncitos, tenemos estos circulitos, o aquí lo pueden ver, que serían como algo denominado cocos. Ya saben que nosotros pues les hemos así como que luego puesto cosas bien chistosas para que sea más atractivo, pero sin embargo pues luego a la biodiversidad ni la voltean a ver. Entonces tenemos en ejemplos de estos cocos, tenemos los Streptococcus pneumoniae, el que produce justo la neumonía. Y así como tenemos esos que van a decir, no, son odiosos, ¿no? Si se produce esa enfermedad, mueran, mendigos, bacterias, ¿no? Pero también tenemos otros que están, por ejemplo, Leuconostoc, que es al final uno de esos cocos que le ayudan justo a fermentar el, el famoso repollo, o así como luego lo conocen, y que se utiliza en la comida
allá euroasiática, ¿no? Como pues un platillo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre bien chistosito. Ahí unos compañeros de preparación de alimentos a lo mejor sabrán cuál es esa comida que se fermenta justo el repollo y tienes así tu sopita suculenta, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una foto de en caja Petri de ese Streptococcus pneumoniae, ahí lo pueden andar viendo, muy divertido, ¿no? Y aquí una micrografía de uno de los cocos de alguna otra bacteria, ¿no? También tenemos algo que tiene forma de espiroqueta, ¿no? Que se ve así como que de esas tripitas, ¿no? A lo mejor por eso empiezan a decir que son lombrices, pero estas no tienen nada que ver con las lombrices. Son, en la micrografía, pues está haciendo alusión a Treponema palladium, una de las bacterias que produce la sífilis, ¿sí? Y pues así se ve, ¿no? Para que pues vayan teniendo cuidado, ¿no? Siempre hay que cuidarse de las enfermedades, muchachones, porque pues luego ahí se ve todo feito. Y tenemos otras que, por ejemplo, otro grupo importante, súper importante, porque al final, pues gracias a ese se empezó a desarrollar las demás formas de vida, que serían las cianobacterias. De hecho, las cianobacterias, pues proporcionaron la gran mayoría o la gran parte del oxígeno que fue utilizado por los primeros seres vivos o los otros seres vivos que empezaron a utilizar oxígeno. Y entonces sin ella, realmente, sin estas cianobacterias, pues no se hubiera podido formar ese oxígeno. O sea, realmente las plantas no fueron las pioneras. Y además, pues las cianobacterias siguen aportando una cantidad infinita de oxígeno. Bueno, bastante grande, ¿no? Su aporte. Entonces aquí está una foto en la actualidad y aquí está una de los fósiles, ¿no? Que serían los estromatolitos. Y ahí va a venir el ejercicio para ustedes. Justo vamos a hacer una lectura de esos estromatolitos, que son evidencia de estas cianobacterias, en donde pues parecen para ustedes así como arrecifes, pero en realidad no lo son, ¿sí? Y que vamos a ver que en nuestro país se encuentran justo dentro del continente, o sea, para que vean cómo se ha visto, o sea, se tiene evidencia de cómo gran parte de nuestro país pues estaba hundido, no estaba emergido o había surgido apenas del océano, ¿no? Entonces, pues luego vamos a revisar una pequeña lectura de esto por su importancia, debido a que les digo, las cianobacterias, pues, sin ellas no hubiera podido haber vida, así que utilice el oxígeno como hoy la conocemos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues ese detalle, ¿no? De similitud entre el cloroplasto y una cianobacteria, como obviamente la cianobacteria hace su fotosíntesis, ¿no? A diferencia de pues las plantas que pues tienen cloroplastos y ya lo pueden hacer así. Y esto pues se conecta con lo del origen de los eucariontes que ya revisamos, ¿no? Donde hay una similitud, ¿no? Que se ha encontrado entre estos dos y de ahí pues obviamente la importancia de seguir estudiando a estas cianobacterias, ¿no? Y bueno, pues realmente la diversidad de las bacterias es vasta, o sea, es extensa, ¿no? Y pues ahorita he presentado algunas formas, ¿no? Aquí asociadas con los cocos, con los bacilos, ¿sí? Las espiroquetas, pero hay un montón de formas, ¿sí? La diversidad de ellas, pues aunque digan, ay, esas cosas todas se ven bajo el microscopio igual, pues no son muy, homogéneas que digamos, ¿no? Sin embargo, ahorita que estuvimos viendo fue conociendo la biodiversidad por sus formas. Y acuérdense que pues eso es muchas veces no meramente está reflejando las relaciones de parentesco ni funcionales. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más de estas bacterias, pero ahora las vamos a revisar por otras propiedades, ¿no? En este caso vamos a hacer una revisión de las bacterias por su pared celular. Entonces,
entre las bacterias existe diversidad en la pared celular que tienen, ¿sí? Y muchas de ellas se debe al contenido bioquímico que tienen en esa pared, o sea, a la cantidad de péptido glicano que tienen, ¿no? Entonces, aquí se muestra la diferencia entre las famosas gram negativas y gram positivas, y pues se llaman así debido o en honor a uno de los investigadores que hizo un método de tinción muy importante y pues estudió bastante bien las bacterias, y quién fue quien propuso esta forma de distinguir a los diferentes grupos de bacterias, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Por la pared. Bueno, pues las bacterias gram positivas, utilizando la tinción de Gram, que es una reacción entre una decoloración en la que se utiliza justo cristal violeta y alcohol acetona, pues las bacterias gram positivas se tiñen de color azul, aquí lo pueden ver, ¿no? Y pues algunos ejemplos, aquí están el género Bacillus, ¿no? El género Streptococcus, que ya estuvimos viendo algunos de sus ejemplos, Clostridium, ¿sí? Y pues algunos son de importancia, ¿no? Porque pues algunos nos están afectando, que ya lo vimos con Streptococcus, y pues algunas formas o métodos de identificarlos en el laboratorio pues es tiñéndolos, ¿no? Y luego además también sometiéndolos a reacciones con los antibióticos, porque justo son los antibióticos que reaccionan contra eh, a estos seres vivos o estas bacterias que pueden ocasionarnos o perjudicarnos un poco cuando están en concentraciones o poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces las penicilinas, la familia de las penicilinas y todas esas pueden atacar las gram positivas. Sin embargo, si tenemos una infección por una bacteria gram negativa, pues ahí es donde no es correcto automedicarse, porque pues si le estamos dando penicilina, la penicilina no le va a hacer ni cosquillitas a nuestra bacteria gram negativa, ¿no? Y en ese caso pues tenemos ahí a algunas otras como las pseudomonas, Escherichia coli, salmonella, ¿no? Y ahí pues se utilizan otros antibióticos, sí, que son un poquito más eficaces que los antes mencionados, ¿no? Y aquí lo tenemos, las sulfamidas, ¿no? Diferentes compuestos químicos que sí se ha probado que reaccionan contra estos, ¿no? Y bueno, las E. coli y las salmonella son una de las enfermedades, más bien una de las bacterias que están relacionadas con enfermedades muy comunes, ¿sí? Y pues bueno, estas bacterias, en este caso las gram negativas, se van a teñir de color violeta y aquí lo podemos ver, ¿no? Bien, pero entonces, bueno, ahorita vimos por una cuestión de la pared celular, pero hay algunas que, bueno, también tienen otras características que las distinguen mucho más que esa pared celular, ¿no? Como serían la cuestión metabólica, ¿no? Los procarientes tienen una alta diversidad metabólica y ahorita vamos a ver cómo está eso, puesto que muchos de ellos viven en algunos lugares inhóspitos para nosotros en donde el oxígeno no está en abundancia, y por lo tanto pues tenemos ahí algunas que en realidad utilizan como fuente de energía el hidrógeno, como las pseudomonas, Metanobacterium, ¿no? Algunas utilizan el CO2 como Azotobacter, otras el nitrógeno como Nitrobacter, algunas el azufre, Sulfolobus, y otras más el fierro, y pues esos son los Theobacillus, que estos pues están relacionados con algunas de las cosas que vimos en la presentación anterior, donde veíamos evidencia, ¿no? De las bacterias con estas bandas ferrosas, ¿no? O de color rojo. Y pues aquí, más bien, también ya con esto nosotros empezamos a ver justo cómo las bacterias viven en lugares tan inhóspitos como en la lava de los volcanes, ¿no? Alrededor de estos chorros que deja luego la lava del volcán, pues vean cómo las bacterias pues también pueden vivir ahí, ¿no? Entonces ellas tienen una gran adaptación al medio, ¿sí? Y que así como luego hacen esa comparación eh,
que es injusta, ¿no? De que, ay, el humano es la superioridad, pues realmente vean cómo las bacterias, pues, nos darían la vuelta muy fácilmente si a esas vamos, porque en realidad ellas probablemente sean las últimas en desaparecer y nosotros ya habremos dicho adiós hace muchos millones de años, ¿no? Bien, pues eso fue por algunas cuestiones características propias de cada grupo, pero conocerlas por el parentesco, que sería lo ideal, ¿sí? Es obviamente pues estar echando un vistazo a la clasificación de eh, de este grupo llamado procariontes, pero que en realidad se divide en dos dominios, en lo que sería las arqueas y las eubacterias, y ahí lo pueden ustedes observar. Y recuerden esta clasificación de los tres dominios, en donde, bueno, el tercero es eucaria, que ya lo veremos con más detalle, pues fue propuesta por Gus, ¿no? Y que es es un poco distinta a la de Whittaker, pero realmente más que distinta es complementaria, ¿no? Va un poquito más allá, ya distingue en el reino Monera que existen en realidad dos dominios, que sería arquea y que sería bacteria, ¿no? Y bueno, hablando de las arqueas, vean, las arqueas también son un grupo que una de sus características es justo estar igual en ambientes inhóspitos para nosotros, ¿no? Como aguas con mucho azufre, ¿no? Ahí la pueden observar, o en ambientes salobres, ahí en algunos, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, el ex vaso de Texcoco era un ambiente súper salobre, es decir, con mucha sal, y pues solamente bacterias había en algunas partes, ¿no? Y bueno, si quisiéramos echarnos un chapuzón ahí al mundo de la clasificación de las bacterias, pues nos daríamos cuenta que tendríamos que estar revisando todos estos grupos. Vean cómo aquí está la relación entre los diferentes grupos. Y eso pues yo creo que nos llevaría un semestre o tal vez un año, ¿no? Así que bueno, aquí nada más les dejo la muestra de cómo pues realmente son muy diversos. Aquí de hecho nada más están ilustrados los phylum de cada una de las bacterias y de una propuesta que se hizo en 2011, porque todavía existe mucho debate entre las relaciones de parentesco entre cada uno de estos grupos taxonómicos, ¿sí? Y entonces vean que es demasiado extenso la diversidad. Estamos hablando aquí de phylum, ni siquiera de especies todavía, porque pues, si no esto se hace un árbol gigante, ¿no? Y bien, los procariontes y su relación con los eucariontes, pues debe de ser revalorizada, ¿no? Hoy en día, porque ya saben que por todas partes, no, es que las bacterias son malas, ay, hay que acabarlas, que no sé qué, pero realmente las bacterias han contribuido muchísimo para que la demás biodiversidad apareciera, para que la demás biodiversidad hoy en día pueda existir, ¿no? Porque, por ejemplo, las plantas para fijar nitrógeno necesitan de las bacterias. Nosotros para metabolizar varios alimentos necesitamos de ellas. Entonces, pues es como injusto nada más decir, ay, las plantas son malvadas y acábenlas y hay que erradicarlas porque pues entonces ahí más bien estaremos poniendo en entredicho nuestra existencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí este diagrama ilustra justo esa relación, ¿no? Menos así como de debate, en donde vemos cómo pues las bacterias púrpuras pues han contribuido aquí al taxón de los hongos, ¿no? Tienen al final una contribución. Digo, todo esto se ha visto a nivel molecular, ¿no? Las fototrópico-bacterias han contribuido, pues obviamente al grupo de los protoctistas, donde están las algas, y a las plantas, ¿no? Y en este caso, pues los grupos relacionados, pues sería cianobacteria, como hemos visto, ¿sí? Y vean cómo pues es su contribución. También el grupo púrpura, pues también de bacterias, pues contribuyó justo no nada más a los hongos, sino a los animales con esto de las mitocondrias.
y que esto pues parte de la teoría endosimbiótica que ya hemos justo hablado. Entonces, vean cómo pues estamos estrechamente relacionados al final con los procariontes, ¿no? Y que pues obviamente por eso mismo deberíamos de tenerles un poquito de más respeto y tendríamos que a lo mejor interesarnos un poquito más en ellos porque explican gran parte de nuestro pasado y muchas veces serán la respuesta para muchas de nuestras preguntas de hoy en día, ¿vale? Bueno, pues justo no nos queda otra cosa más que decir que los procariontes pues son los verdaderos seres vivos pandémicos, ¿no? Estos están en todas partes, a diferencia de nosotros que según nos creemos los reyes del planeta, pero ni por tantito nos acercamos al reinado de las bacterias, ¿vale? Bueno, pues llegamos a nuestro fin. Muchísimas gracias.